queríamos volver al colegio, como siempre, del 3, 4 de enero que volvemos, y terminar un año como cualquier otro. El regreso de todos los eneros, es decir, la gente muy contenta, muy feliz. Yo siempre he dicho que cada vez que yo vengo acá me siento muy bien porque la gente siempre te recibe con un abrazo. Gran parte del entorno nacional, pues sabíamos que estaba existiendo este problema, pero creo que no imaginábamos que iba a llegar tan pronto. El 13 de marzo, cuando nos dicen que tenemos que evacuar. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity. El 13 de marzo es uno de los días que vamos a recordar nosotros con mayor claridad, probablemente en las próximas décadas. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ese día tuvimos nosotros la noticia de tener el caso cero de COVID-19 y bueno, si bien nosotros habíamos leído mucho y nos habíamos preparado un poco periféricamente sobre qué ocurriría si tuviéramos la necesidad de cerrar el colegio por un periodo de tiempo y teníamos algún plan de contingencia de alguna manera previsto desde el punto de vista académico, nos tomó por sorpresa igual porque no sabíamos que iba a ser dentro del colegio el lugar donde iba a generarse ese primer caso, ¿no? Antes de que existiera lo que tenemos hoy como COVID, pues hubo H1N1 y una serie de amenazas sanitarias que tuvimos antes, y el colegio ya tiene muchos años con la Comisión de Salud que yo liderizo, ¿no? De ahí surge la idea de crear una comisión para COVID-19 porque ya teníamos una experiencia previa, ¿no? Ya sabíamos, bueno, cómo hemos actuado durante la situación que vivimos con el H1N1, bueno, más o menos el mismo protocolo puede ir funcionando o la misma organización puede ir funcionando para este nuevo reto. De un evento que no sabíamos, no podíamos medir su impacto, que no sabíamos sus características, que era todavía muy complicado prever, predecir cuáles son sus medios de contagio y los cuidados propios para preservar la salud de los integrantes de la comunidad. En ese momento lo correcto era desalojar el colegio, lo correcto era que cada uno de los miembros de la comunidad, y eso es muy importante resaltarlo, asumiera una cuarentena voluntaria. Decidimos enviar por WhatsApp una comunicación que mandamos para que fuera lo más informal posible. Lamentablemente esa información se coló, llegó a los medios de comunicación y bueno, vino toda esa, recuerdo el primer titular del Nacional donde decía que el Colegio Integral El Ávila se había declarado en cuarentena voluntaria, ¿no? Una pandemia pavorosa sobre los pueblos de América Latina y del Caribe. Por eso Venezuela da un paso al frente y declara la cuarentena total, la cuarentena social, la cuarentena del pueblo en todos los estados del país y en el Distrito Capital. Esta cuarentena, este aislamiento es obligatorio, porque como ustedes bien saben, el coronavirus es un virus que se propaga muy rápidamente. Los colegios por naturaleza son presenciales. Todo lo que se hace dentro del colegio tiene una naturaleza presencial, porque educar a través de una pantalla puede ser utilizado ciertamente en un momento de contingencia como el que hemos vivido, puede ser utilizado como una herramienta de apoyo audiovisual o tecnológica para el aprendizaje,
pero educar una pantalla no es educar. Sería un reduccionismo hablar que eso es educar. Recuerdo Fundación Trilema nos ayudó muchísimo, Reschool nos ayudó muchísimo para tratar de atender a nuestros niños y ver cómo en Europa la experiencia europea de alguna manera nos podía servir de experiencia a nosotros. Entonces allí fue cuando descubrimos que uno de los grandes problemas que habían tenido ellos había sido el tema de la autonomía. O sea, los niños estaban acostumbrados a tener de cerca a su maestro, de preguntarles, de voltear y preguntarles cualquier cosa, sus dudas, y había un bajo desarrollo, un desarrollo incipiente de la autonomía en los niñitos. En preescolar era natural porque los niños todavía no tienen esa autonomía, pero ya en primaria, que se espera que ya pues sigan ciertas instrucciones, puedan trabajar más tiempo solos, permanezcan con atención por un lapso de media hora. Eso no lo habían logrado ellos. El desarrollo de una clase online no es nunca, puede ser parecido, pero nunca va a ser igual a una clase presencial. Tiene que tomarse en serio otro tipo de competencias que tal vez en una clase presencial no lo ibas a hacer. Entonces, pues, es configurarte toda una serie de conocimientos al respecto tecnológicos y a nivel académico seleccionar los contenidos que fueran más apropiados, porque una de las cosas que más nos impactó a los profesores es cómo llevar todo el contenido y seleccionar el mejor contenido, porque no puedo darlo todo. Entonces debo seleccionar lo que es prioridad y lo que es más necesario para que el estudiante pueda trascender al siguiente nivel. Ya trabajábamos con Calendar, con Classroom, con Google Slides, ya lo hacíamos, pero tuvimos que empezar a hacerlo de forma continua. Así que entonces empezamos a montarnos sobre un diseño de una presentación que, además de trabajar con las competencias académicas de las distintas áreas de conocimiento, bueno, que trabajara también lo que son las competencias de autonomía y las competencias tecnológicas, que eran base para tratar de trabajar a distancia. En preescolar es muy difícil. Yo creo que ese es el mayor reto de preescolar, porque preescolar es un área que es totalmente kinestésica, es experimental, es de contacto. Ellos tienen que, como te repito ahorita con lo de las cotufas, si el niño va a restar, el niño necesita contar, el niño necesita tocar. Entonces, bueno, nos fuimos preparando, instruyéndonos mucho con estas herramientas que ya teníamos en el colegio, pero sin embargo no lo usábamos, como era el Google Drive, el Google Calendar, Google Meet, todas estas herramientas del conjunto Google. Para eso nuestra compañera Josin fue un gran alivio, nos iba dando tips, por ejemplo, cosas tan sencillas como era a lo mejor poner un enlace. Uno ponía antes todo el enlace en una actividad, ahora no, ya tú puedes poner una imagen y le insertas un enlace. Esos detalles que hacen que la actividad sea más amigable para el niñito. Más que un problema, era una situación de atención. Los profesores necesitaban formación para saber cómo dar clases en línea, cómo de alguna u otra manera conocer, cómo transmitir lo que ellos cómodamente transmitían todos los días. Para ello empezamos unas jornadas de formación dentro del colegio. Esas jornadas de formación fueron muy interesantes porque tuvimos la oportunidad de expandirlo para toda Venezuela a través del canal de YouTube, donde se fue publicando esas formaciones y todos los profesores que tuviesen acceso al canal de YouTube podían refrescar ese conocimiento. ¿Cuáles fueron los criterios? Bueno, el primer criterio que tomó la Coordinación de Tecnología fue formar o recordar y reforzar lo que ya conocemos, que son la suite de Google, todos los elementos de comunicación y colaboración, porque en primera instancia era cómo me comunico con los muchachos y cómo hacemos trabajo colaborativo. Posteriormente se creó semanalmente lo que llamamos la aplicación de la semana, que era una reunión con cada equipo de trabajo para explicar conjuntos de aplicaciones. Esas aplicaciones estuvieron aplicaciones para presentar, aplicaciones para hacer exámenes, aplicaciones para mostrar
contenido, aplicaciones para ejercitar el contenido. Entonces fueron así semana a semana clasificadas y explicadas a los docentes en pequeños grupos, porque no es lo mismo cómo utiliza una herramienta el profesor de música que cómo la va a utilizar el profesor de idioma. Fue absolutamente enriquecedor el tener a equipos y nutritivo entre ellos, porque eran mesas de trabajo prácticamente. Hay retos desde el punto de vista de dotación de dispositivos, computadora, teléfonos, chips. Hay retos con respecto a la formación de parte de nosotros, los docentes, y hay retos con respecto al tema emocional, es decir, que son retos asociados a cómo nosotros podemos tener una mayor ascendencia con nuestros estudiantes con una pantalla de por medio. Porque educar al final es poder inspirar a otro a ser bueno, poder inspirar a otro a hacer las cosas correctamente, poder inspirar a otro a ser un buen ciudadano, poder inspirar a otro para cada día ser una mejor persona. No es simplemente instruir, no es simplemente desarrollar unos temas, no es simplemente referirse al tema académico. Fue de mucho trabajo en conjunto. Allí también los coordinadores se montaron con nosotros y determinamos, por ejemplo, que la ruta de aprendizaje de Gagné era la idónea para nosotros poder estructurar una clase de manera que los niñitos pudieran anticipar, ok, es que ahorita estamos viendo cuál es el propósito de la clase, ahorita vamos a recordar el contenido anterior, o sea, el aprendizaje significativo anterior que tengo sobre este tema, ahorita voy a ver el contenido nuevo, ahorita voy a evaluar, practicar qué fue lo practicar cómo se operacionaliza ese contenido nuevo. Luego voy a evaluar ese contenido y finalmente recibir el feedback de mis profesores, que son más o menos, te lleva a una ruta ordenada de una clase. Y eso lo escogimos justamente pensando en nuestros niñitos y pensando en lo que había sido exitoso en las diferentes plataformas virtuales. En ese momento no quedaba duda de que la educación había dado lo que podemos llamar un salto cuántico. La educación a partir de ese día cambió. Cambió en cuanto al medio a través del cual se llevan a cabo las clases, cambió a partir de las estrategias que se decidieron tomar y que respondían no solamente al momento, sino a las particularidades de cada uno de los estudiantes. Cambió en cuanto a la concepción de la evaluación, que ahora debía ser desde la virtualidad o desde la educación a distancia, es decir, los aspectos troncales educativos habían dado un salto. Si veníamos caminando, pues la pandemia nos dio un empujón y sin duda tomamos ese momento como un momento de crecimiento educativo y así lo seguimos viendo. Nosotros desde el grupo de investigación nos encargamos de evaluar los programas que se iban proponiendo en el colegio para llevar a cabo la continuidad escolar. Hubo muchos retos. El primer reto, un reto tecnológico desde la coordinación de tecnología, ¿ok? ¿Cuál fue el reto? Atender a la gente en su propio espacio, con sus propios hardware, con sus propios problemas de conexión. Para nosotros ofrecimos asistencia remota desde nuestros técnicos, vía telefónica, tipo call center, ayudábamos. Eso fue un reto tremendo porque no es lo mismo yo darte unas instrucciones por teléfono, mira, es que la pantalla no prende y tú no poderlo ver, ¿no? Y el otro reto fue un reto pedagógico. El reto fue lograr que el profesor que no le gustaba la tecnología empezara a usarla de manera consciente y con propósito pedagógico. El pensar en un programa de educación a distancia que promoviera la autonomía y promoviera el manejo de la tecnología utilizando los contenidos curriculares prescritos en nuestro sistema nos iba a permitir ir sobrellevando e ir teniendo unos éxitos tempranos en lo que era la educación en un contexto pandémico, educación pandémica.
Desde el grupo de investigación nos abocamos a hacer seguimiento continuo en unos momentos puntuales a este programa, a este primer programa de educación a distancia. Hicimos ese seguimiento en lo que era la satisfacción, cómo nuestros padres o nuestra familia estaban viendo que se estaba llevando a cabo el programa en cada una de las casas. Luego lo hicimos desde la autonomía en cada uno de nuestros estudiantes y ver de qué forma, a través de evidencias y de su experiencia, el compartir su experiencia, iban desarrollando la autonomía. Y no podíamos dejar por fuera pues todos aquellos aspectos que no están vinculados directamente al aula, sino que son de índole administrativa. Entonces incluimos también una medición de clima en donde pudimos ver o medir ese clima tanto en profesores como el personal administrativo. Sí, es difícil tener a los niños en casa, asumir el rol de educador, porque una cosa es ser formador de valores, de principios, de rutinas, de comportamientos, y tú refuerzas la parte académica. Aquí vamos al rol de educador, entonces tienes el home office y tienes el homeschooling al mismo tiempo, más todas esas ansiedades, no solamente de los niños, de los adultos también. Todos estamos ansiosos, todos estamos, digamos, un poco perdidos en el camino, ¿no? Entonces, bueno, es sentarse un poco, reflexionar, replanificar, qué vamos a hacer, cuáles son las herramientas que tenemos, bueno, mira, y esperar cuáles son las decisiones del colegio con respecto a la educación de los niños, si estamos hablando en ese aspecto. Hay muchos otros aspectos que se tuvieron que repensar. Fue mucho de probar a ver qué funcionaba. Obviamente, habían clases en donde, como a todos, o sea, estábamos en la cama y era como que, bueno, vamos a abrir el Meet en mi cama. Y era como que eso no sirve. O sea, tenía que pararme en la cama porque me quedaba dormida. Yo creo que eso nos pasó a todos en el momento. Después tenías que probar espacios. En un momento capaz me iba a la terraza de mi casa y me sentía bien, pero no me sentía del todo cómoda. Entonces fui probando espacios y ahorita estoy como que en un estudio de mi casa donde me siento un poquito más sola, capaz me puedo concentrar un poquito más, pero creo que eso es muy, muy personal, depende de cada quien. Manejo del tiempo, de todos los roles. Cómo conjugar todos los roles en un mismo lugar con todos presentes. Eso fue el primer reto. El segundo reto, como te digo, hacerlo con emociones, digamos, retadoras también, en el sentido que es miedo, ansiedad, la preocupación por la salud, etc. Luego, la falta de preparación de uno como padre para poder ser educador, pero también la parte emocional, o sea, toda esta parte de estabilidad emocional que se requiere en estos momentos fue un gran aprendizaje. Luego, lo que es la parte de empezar a hacer rutinas dentro de la casa y decir, bueno, mira, vamos a organizarnos. Tenemos aquí, en mi caso, 2 niños de distintas edades, uno en preescolar y otro primaria. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos acá? ¿Cómo organizamos del otro lado? Y adicionalmente, nuestras responsabilidades con el trabajo y con la casa, además. Que siempre como que hay esos juegos mentales en donde hay que flojera ver una clase enfrente, en donde se me fue el internet, la pandemia. O sea, es como que siempre va a haber como que muchos obstáculos allí en nuestra mente, pero como alumnos se nos ha dificultado, pero a la vez sí agradecemos a nuestros profesores y a todo el personal del colegio por esforzarse tanto, por ayudarnos a de verdad entender, a de verdad crecer y a de verdad pues mejorar como personas cada día. Y lo hemos visto con evidencia, yo te lo puedo hablar con una evidencia propia. Nosotros hemos tenido que en algún momento intentar transmitir lo que antes transmitíamos en presencialidad a las clases online y no resulta. Entonces eso nos llevó a pensar en que las competencias ya no son las mismas, las actitudes ya no son las mismas, desde el punto de vista ético, moral, cómo te comportas
enfrente de la cámara, qué información accedes y buscas en internet, cómo manejas esa información que a lo mejor no es tuya. Entonces son muchas consideraciones que antes las tenías bajo vigilancia presencial que ahorita no las tienes, o para tenerlas tienes que cambiar la manera. Entonces definitivamente la educación no es ni será la misma, y te puedo asegurar que si algún día regresamos a las aulas, incluso no va a ser como antes. Valoro más el rol de los profesores, maestros, psicopedagogos que acompañan a nuestros hijos. Uno llega a valorar su trabajo y eso es lo principal. Te das cuenta que no se trata de abrir un libro o googlear o ver una presentación. Se trata de llevarlos y formarlos, que va más allá. Entonces, ¿qué veo positivo? Bueno, los padres logran compenetrarse un poco más con sus hijos, gracias a Dios. Los padres logramos ser un poco más protagónicos en ese rol. Podemos darnos cuenta que hay necesidades que muchas veces estuvieron desatendidas porque no había el tiempo. Todos estábamos en el vamos a hacer, el tiempo, la rutina, y entonces no parábamos. Aquí tuvimos que parar un poquito, pensar, darnos cuenta de que mira, que hay cosas que están sucediendo y que hay que atender a nuestros hijos y que no nos habíamos dado cuenta. Eso es súper importante. Luego lo otro es, pienso que fue valiosísimo de parte del colegio la comunicación. O sea, ese rol de comunicador del colegio fue vital para nosotros poder bajar un poquito la ansiedad y saber y cumplir los pasos que teníamos que cumplir con respecto a ir llevando poco a poco el proceso de adaptación. Gracias a Dios estamos en un colegio donde hay recursos tecnológicos y estamos bastante preparados para poder asumir inmediatamente un plan B. Regresar a clases, regresar a mi lugar de trabajo, sabiendo con lo que me voy a esperar, también te da seguridad. Nosotros hicimos videos de cómo era el colegio, cómo teníamos que actuar en el colegio, le mandamos el protocolo por correo, por Classroom, lo mandamos en micro burbujas, píldoras para que la gente fuera conociéndolo, que los papás leyeran el protocolo primero, la sociedad de padres, y nos dijeran, oye, ustedes están locos, eso no se puede hacer, eso no lo hago ni en mi casa. Eso también nos ayudó muchísimo. Yo creo que todo proyecto que surge de una visión compartida, en este caso, que nuestro protocolo haya surgido de tanta conversación, de haberlo conversado tanto, si debemos hacerlo así o no debemos hacerlo así, puede ser más exitoso, ¿no?, que algo que no se comunique. En líneas generales, las mediciones estuvieron muy buenas. Nosotros contamos en todo momento con una satisfacción bastante elevada, por encima del 70% por parte de nuestros padres. Hemos visto el desarrollo de la autonomía en nuestros estudiantes, cómo ha ido, digamos, incrementándose el porcentaje en cada una de las dimensiones que nos propusimos estudiar, y también en este momento tenemos unos porcentajes muy prometedores por encima del 76%. Y en cuanto al clima, bueno, el clima ha mostrado pues diversos momentos, unos momentos en donde había un manejo de la expectativa, un manejo de la incertidumbre. Luego ha venido un momento de acoplamiento en donde se han podido percibir una estabilidad en el personal, pero siempre, como sabemos, el clima es la foto de un día, es decir, es muy susceptible a los cambios, y esos cambios pues pueden venir pues de distintos lugares, ¿no? En el clima no solamente impacta los aspectos internos e intrínsecos de la organización, sino también los aspectos extrínsecos, como pudiera ser, que de hecho lo tuvimos, pues un problema de gasolina, o los problemas que están vinculados a energía o a comunicación, o cuestiones de la infraestructura, ¿no? Pero en líneas generales hemos mantenido un muy buen clima y una atención a los casos pues más particulares.
pero podríamos hablar en líneas generales que hemos tenido en incremento una alta satisfacción por parte de las familias en lo que ha sido el programa de educación a distancia, el programa de educación virtual y lo que ha sido el desarrollo de la autonomía en nuestros estudiantes. Una de las cosas más duras que nosotros hemos vivido es la pérdida de personas de la comunidad. Ay, no puedo hacer esto. Claro. ¿Ves? No me sale la voz. Conocí a Roviro aquí en el colegio. Trabajaba muy cercano a Roviro porque yo persigo a todo el mundo. Yo persigo a todo el mundo en este colegio. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien. Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo en las cosas de buena calidad. Y bueno, Roviro estaba en el espacio en donde cuidaba nuestro colegio. Él cuidaba la infraestructura, ¿no? Y yo me relacionaba, yo soy de las que paseo y veo todo, el piso, el techo, el bombillo que está medio titilando, y a mí me cuesta controlarme en ese aspecto, ¿no? Y bueno, por supuesto yo siempre hablaba con Roviro, que era que era como complejo pues mantener un edificio tan grande. Yo lo entendía porque en algún momento a mí me tocó dirigir al personal de mantenimiento de infraestructura durante muchos años al principio del colegio, y yo entendía lo difícil que era trabajar, mantener un colegio perfecto, es casi imposible, ¿no? Entonces sí, conocí a Roviro primero como compañero de trabajo, pero el colegio es muy cercano, la dinámica del colegio te hace hacerte amigo del otro, ¿no? Entonces compartí muchas de sus proyectos sociales. Me parece una persona extraordinaria. Mira, yo en Roviro he pensado porque a veces simplemente pienso, wow, si estuvieses todavía aquí, ojalá pudieras, o si estuvieses viendo lo que estamos haciendo, ojalá vieses que tu trabajo valió la pena, que lo que dejaste se sigue haciendo. Y a su familia, bueno, con su Rovirito, por supuesto, conversé con él. Y Roviro era un hombre que siempre hablaba con mucho orgullo de sus hijos. Y creo que conversábamos al respecto porque, bueno, quizás por la edad compartíamos el orgullo por los hijos ya grandes, adultos. Y bueno, siempre habló él con mucho orgullo de su familia, de sus hijos. Y tuve la oportunidad de decirle que así había sido y que era un orgullo pues recordar a Roviro siempre entre nosotros. Ellos que hoy no nos acompañan, en alguna medida nos han mostrado el camino sobre lo correcto y sobre lo que nosotros tenemos que hacer. La calidad humana de la señora Diamora, es alguien quienes la conocimos desde hace muchos años, la recordamos como un ejemplo a seguir. La calidad profesional y personal sin duda del profesor Pedro Vargas, con esa rigurosidad académica y con esa capacidad para involucrar a sus estudiantes en lo que él creía, consideraba que era lo mejor para ellos. Esa pasión de la familia Estefan, de Nicolás Estefan, porque los estudiantes del Colegio de la Ávila se graduaran como asistentes de cocina junior, y utilizaran parte de las instalaciones de su trabajo para que esto fuera así, sin ningún tipo sin buscar nada a cambio, sino simplemente con esa bondad
para hacer del otro una mejor persona, y esa fuente de inspiración andante que significó Rovira Terán para el colegio, que siempre buscando lo mejor para los estudiantes del colegio, para los profesores del colegio y para los habitantes de Venezuela, con todas las otras cosas que él hacía fuera del Colegio del Ávila, ayudando a una cantidad de gente. La pérdida de personas como Rovira no es una cosa nada más que duele el colegio, sino es una pérdida nacional. Y eso, lejos de paralizarnos, nos invita a imitarlo y nos impulsa cada día a recorrer ese camino que ellos nos mostraron con tanta lucidez. Es muy difícil ver que tienes familiares y amigos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad o simplemente que toda la logística y todo el sistema se batuqueó, sí, o sea, está cambiando y tú dices, bueno, mira, hay gente que no le está yendo bien y nosotros en particular lo que tuvimos que hacer es, mira, ¿cómo hacemos para poder seguir adelante y que no nos arrastre esto? Porque juntos hemos sorteado todas estas dificultades. Nosotros solos no hubiéramos podido. O sea, si hubiéramos tenido una comunidad en contra, no hubiéramos logrado hacer nada. Si hubiéramos tenido maestros en contra, no hubiéramos logrado hacer nada. Si hubiéramos tenido coordinadores en contra, no hubiéramos logrado hacer nada. Allí solamente el engranaje y la alineación de toda la comunidad es lo que nos ha permitido, de alguna manera, haber sobrepasado las dificultades que sí las hemos tenido. Pero haberlo hecho de una manera satisfactoria y sobre todo pensando en cómo hacerle el mayor bien a más personas. Como el colegio, para formarte como ser humano, nunca va a haber un lugar como el colegio para que aquellas personas que como yo tienen un deseo de transmitir conocimiento y de generar nuevos conocimientos y formar a jóvenes para el futuro, y nunca va a haber un lugar como el colegio para los jóvenes que quieran aprender las cosas que uno quiere enseñar. Todos somos parte de este proceso y que realmente si queremos que funcionen las cosas, tenemos que mirar hacia la excelencia, mirar hacia nuestro objetivo sin nunca perder el propósito, pero siempre conscientes de que somos uno, de que todos tenemos parte y responsabilidad en lo que queremos. Cada día que pasa, cada año que transcurre en el quehacer pedagógico del colegio, es un año en el que la inquieta comunidad del colegio se plantea hacer cosas distintas, todas que vayan en pro del mejoramiento de la educación de los niños y el desarrollo, por supuesto, de los maestros y el desarrollo, por supuesto, de la comunidad en general. Entonces es una comunidad que aprende, es una comunidad inquieta y es una comunidad que se va renovando sus metas en la medida en que pasa el tiempo. Que no tenemos todo escrito, no las sabemos todas, pero sí podemos contar con la mejor de las intenciones para salvar las diferencias que vengan más adelante. Le recomendaría al colegio ser su mejor versión de sí mismo. Veo un colegio que sigue innovando, que siga yendo a la vanguardia, que siga siendo atrevido, pero por el bien, no rebelde sin causa, sino rebelde con causa. Y esa causa es querer lo mejor para nuestros niños, porque estamos convencidos que Venezuela solo se construye con buenas personas, personas bien formadas, personas de buen corazón. Y bueno, y estamos trabajando desde el día 1 para eso, y todos los días nos renovamos a nosotros mismos esa promesa de seguir trabajando por esa Venezuela posible que queremos y soñamos. Ávila al aire es un obsequio. Y la música, nuestra frecuencia. Maximizamos tus sentidos con nuestra programación.
Ávila al aire. Te acompañamos desde nuestro estudio, que literal está abrazado por el Ávila en Caracas, Venezuela. Ávila al aire.